Glo- Gloria a Dios para siempre, que el Señor le bendiga. Le damos la bienvenida, ¿cierto?, a su programa Dios sea la gloria. Amén, le saludamos en el amor del Señor, saludamos a todos los siervos de Dios que puedan estar en sintonía. Amén, le saludamos cariñosamente, ¿cierto?, esperando que Dios pueda bendecirle. Saludamos, ¿cierto?, de una forma especial y cariñosa a nuestro pastor Manuel Aguayo, nuestra pastora Mercedes Calvio, a todos nuestros hermanos, ¿cierto?, del Ministerio Evangelístico Pentecostal Plenitud de Gozo, ¿cierto? Un saludo especial para cada uno de ellos, pero a todos los siervos del Señor saludamos de una forma cariñosa, a todos los que de alguna otra manera, ¿cierto?, se hacen partícipe a través de Facebook, ¿cierto?, comentándonos, ¿cierto?, nuestro programa, pero también, ¿cierto?, a todos aquellos que también se hacen partícipe a través del canal de YouTube, ¿cierto?, hermano Rodrigo Poblete, que también, ¿cierto?, dejan sus comentarios, quizás nos apoyan con un like. Amén, nos bendicen, ¿cierto? Entendiendo de que si usted se suscribe, usted comenta, usted le da un me gusta, que usted ha sido bendecido, ¿cierto?, por los temas que acá hablamos, amén. Bueno, la verdad las cosas es que esto es totalmente sin fines de lucro, lo hacemos, ¿cierto?, porque nos gusta trabajar, ¿cierto?, a Dios, que es cumplir la gran comisión, es decir, y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. También la Biblia enseña, ¿cierto?, lo que hablábamos en algunas partes, ¿cierto?, de los programas de esta serie que estamos haciendo, ¿cierto?, que es llamada Reglas para los recién convertidos. Hablábamos, ¿cierto?, con respecto a lo que es el discipulado, y esto quizás es parte del discipulado. Son temas que son básicos, pero que son importantes que todos los creyentes que están acercándose a Dios puedan entender esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, es importante que esto se pueda entender. Bueno, en el día de hoy tenemos un temita de la palabra. Vamos ya en el capítulo número 9. Aproximadamente tenemos alrededor de 25 capítulos de esta serie. Después estaremos haciendo algún programa, ¿cierto?, con otros temas, con otras temáticas. Y para la gloria del Señor, bueno, vamos en el capítulo número 9, que le hemos titulado, ¿cierto?, con respecto a lo que es la tentación, que es la temática, ¿cierto?, de la cual estaremos hablando en el día de hoy. Amén. Y para que ya demos comienzo, ¿cierto?, al programa del día de hoy, no podemos hacerlo sin la bendición de Dios, hermano. Amén. Una pequeña oración, a pesar de que en la oración devocional, ¿cierto?, de este siervo que les habla, amén, está la oración, ¿cierto?, por el programa, para que Dios pueda bendecir, para que Dios pueda glorificarse. Pero queremos darle el vamos, ¿cierto?, con una oración cortita, pequeña, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, Señor mío, vamos delante de tu presencia, Dios del cielo, para darte gracias, Dios mío, tu amor, tu misericordia. Dios mío, bendice en este día, Señor amado, el programa A Dios sea la gloria. Dios mío, esto lo hacemos para usted, Dios mío, Señor, para honrarle a usted, para bendecir, Dios mío, para engrandecer su nombre. Usted bendíganos, Dios mío, a través de su palabra para nuestras vidas. Por misericordia se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Bueno, hoy día queremos hablar, hermano, con un tema que es básico. Bueno, todos los temas son bastante básicos. Hay muchos temas de la Escritura, hermano, que los hermanos que son un poquito más entendidos pueden entenderme, que hay muchos temas que son complicados, hermano, de aprender, y quizás son mucho más complicados, hermano, de enseñar, hermano. Ahora, esto es básico, hermano. Hemos leído, ¿cierto? Hemos pasado por muchos puntos, lo que es la oración, la iglesia de Cristo, los diezmos, las ofrendas, cosas que usted tiene que entender porque es parte del funcionamiento de la iglesia, es parte, ¿cierto?, de lo que la iglesia de Cristo, hermano, cómo la iglesia de Cristo funciona. Pero dentro de lo que es la iglesia de Cristo, tenemos un aspecto que es bastante importante de tocar, de enseñar, o como se dice acá, ¿cierto?, como decimos los chilenos, echar un vistazo, amén, que es con respecto a lo que es la tentación. Ahora,
¿Qué es lo que es la tentación, hermano? Mire, la tentación básicamente, para describirlo quizá en alguna palabra para que usted pueda entender, es una condición o circunstancia, hermano, externa, amén, o un sentimiento o una pasión interior. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, nos escribe nuestro pastor, ¿cierto? Nuestro pastor Edgar Piña. Pastor, que Dios te bendiga. Un gusto saludarle, siervito. Le saludamos, le amamos en el Señor. Amén. Esperando de que usted pueda ser bendecido también por la palabra, ¿cierto? Que pueda estar también compartiendo junto a nosotros. Amén. Esperando que también, ¿cierto? Usted pueda estar ahí como creemos que está en Victoria, ¿cierto? Allá en la comuna de Pudahuel. Y le vamos a leer un pancito de vida, ¿cierto? Para mi servito, totalmente al azar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto se encuentra en 1 de Juan 1:9. Así que mi pastor, que el Señor le bendiga, le saludamos en el amor del Señor. Es una bendición poder, digamos, saludarle a través de estos medios y esperando que Dios pueda bendecir su vida. Bueno, explicaba, ¿cierto?, lo que es la tentación, que es una condición, una circunstancia exterior, ¿cierto?, o externa, o es un sentimiento, hermano, o es una pasión interior, amén, ¿cierto?, que nos conduce, que nos induce, que nos lleva, que nos motiva a hacer lo malo. Amén. Hermano, el ser tentado, hermano, no es pecado, pero sí ceder a la tentación es pecado. Ahora, entendamos, hermano, que hay fuentes de tentación. Amén. Por ejemplo, Satanás, hermano, es un agente de tentación en la vida del hombre. Bueno, tenemos claro que la Biblia enseña que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y dentro de lo que el trabajo que el enemigo hace, hermano, en nuestras vidas, hace un trabajo espiritual. Amén. Para que espiritualmente nosotros seamos contrarios a Dios, o para que espiritualmente nosotros, ¿cierto?, estemos contrarios a Dios, hermano. Amén. Por ejemplo, mire, si vamos al capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente aquí, hermano, se encargó, hermano, de inducir, ¿cierto? Amén, a la mujer, para que la mujer comiera de lo que Dios había prohibido, hermano. O sea, es un agente de tentación. Es un agente de tentación, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Y si nosotros, hermano, nos vamos al último libro de la Biblia, nos vamos al último libro, ¿cierto?, de la Biblia, que es el libro, ¿cierto?, de Apocalipsis, perdón, Génesis, el primer libro de la Biblia. Apocalipsis, ¿cierto?, es el último libro, ¿cierto?, de la Biblia. En el capítulo 12 y en el versículo 9, miren lo que dice la palabra del Señor, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, aquí está describiendo que el que empezó, digamos, la tentación, hermano, en Eva o en la humanidad, para que usted pueda entender, ¿cierto?, como agente de la tentación, que es el tema que estamos hablando hoy día, ¿cierto?, fue Satanás, el diablo. Mire, nos saluda también, ¿cierto?, nuestro hermanito Oscar Faúnde. Dios te bendiga, siervito del Señor. Dios te bendiga, hermanito Oscar, ¿cierto? Le saludamos en el amor de Cristo, hermano. Le vamos a leer un pancito de vida totalmente al azar. Dice de la siguiente manera, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto se encuentra en Juan 14:26 para nuestro hermano Oscar Faúndez, un amiguito, ¿cierto?, que públicamente, ¿cierto?, lo decimos, ¿por qué no? Si es un amigo en el Señor, un hermano en Cristo, que le queremos mucho, ¿cierto? Los hermanos de allá de nuestro ministerio Plenitud de Gozo también le amamos mucho en el Señor. Una linda comunión, ¿cierto? Así que vaya un saludo para él, para su esposita, para su familia. Amén. Bueno, nos avisa usted cómo se está escuchando, si se escucha bien. Amén. Si se escucha bien, ¿cierto? Bueno, escríbanos ahí cómo se está escuchando. Y él nos escribe, dice: bendiciones, mi hermano siervo, le saluda el enviado de Puente Alto, Dios le use. Amén, siervito, que el Señor le bendiga. Amén. Oiga, yo me río harto con el marido Oscar. Sabe que, bueno, lo gozamos en el Señor. Amén. Tiene unos stickers muy buenos.
Gracias, mi hermano. Amén, pues Silvito. Si somos amigos, hermanos en Cristo, compañeros de milicia, así que es una bendición poder saludarle, poder compartir, también justo también poder saludar a mi pastor Edgardo Piña, cierto que también le quiero mucho en el Señor, siervitos del Señor que están en la batalla, hermanos jóvenes, hermano, cuesta, hermano, quizás usted verá las caras. Mire, si yo estoy bien calosito ya, hermano, pero no soy tan viejito, hermano, tengo 41 años, hermano. Tan viejito no soy. Hay juventud todavía para servir al Señor, hermano, amén. Y estamos batallando ahí, tirando la carreta, ¿cierto? Somos quizás, si Cristo no viene antes, como la nueva generación de los más viejitos que, que, que están ahí, ¿cierto? Que están sirviendo a Dios, hermano, quizás vienen un poquito quizás eh, cansados un poquito, no de servir a Dios, hermano, pero cansa el trabajo en la obra, hermano, si esto es así. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pero Apocalipsis 12:9, hermano, habla de que uno de los agentes de la tentación, hermano, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por ejemplo, mire, el libro de Mateo, hermano, ¿cierto? En el capítulo número 4, que es un pasaje bíblico, hermano, que es bastante conocido, hermano. Amén, que habla con respecto a lo que es la tentación de Jesús. En el versículo 3 dice, y después de haber ayunado 40 días, perdón, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en palo. O sea, aquí está hablando que el tentador, hermano, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, que lo estamos mencionando como el principal agente o fuentes de la tentación, porque estamos hablando de la tentación, pero estoy tocando un punto que son las fuentes de la tentación. Y citamos, hermano, que Satanás, el diablo, es fuente de la tentación. Génesis 3:1. Lo ratifica, ¿cierto? Apocalipsis 12:9, pero también en Mateo 4:3, cuando el Señor Jesucristo es tentado, o sea, Satanás el diablo se atrevió, hermano, a tentar aún al Señor Jesucristo, hermano, siendo Dios mismo, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora claro, como hay una naturaleza humana de parte de Dios, Satanás el diablo pensó que quizá él pudiera de alguna manera citar a Dios, hermano. Amén. Perdón, incitar a Dios, hermano, a pecar, pero la única persona que no tuvo pecado, estamos hablando de personas hechas humanas, porque Jesucristo es Dios que vino como hombre, es Jesucristo, hermano, que en su humanidad, hermano, siendo Dios, hermano, mostró su deidad, mostró, digamos, que era Dios mismo, no pecando jamás, hermano. Lo único que no se encontró pecado, ¿cierto? Todos los demás hombres fallamos y pecamos día a día. Ahora, hermano, el libro de Mateo, hermano, en el capítulo, ¿cierto? Número 22, hermano, en el versículo número 18, la Biblia enseña, hermano, con respecto, ¿cierto? Que otro agente de la tentación es la maldad del hombre. Porque nosotros como hombres, ¿cierto? Del momento que cuando vemos que el hombre peca, que el hombre falla, que el hombre cae, ¿cierto? Estando, ¿cierto? En el huerto del Edén, entra la maldad del hombre, entonces nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, hermano, también es una fuente de tentación. O sea, aparte de que está Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, y es un agente de tentación para tentar a los cristianos que estamos buscando a Dios, que queremos apartarnos del pecado, también nuestra naturaleza pecaminosa influye, hermano, en nuestras vidas para tentarnos y para inducirnos a la tentación. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice Mateo 22:18, dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Conociendo la malicia de ellos, o sea, una fuente de la tentación, hermano, también por la palabra, hermano, vemos que es la maldad del hombre, que es la malicia del hombre, hermano. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué? Marcos, hermano? Marcos 12:15, ¿cierto? También podemos ver que aquí la palabra, ¿cierto? No nos enseña, nos ratifica, dice, más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Cuando estaba hablando, cuando le preguntaban, ¿cierto? Cuando hablaban con respecto a lo que es el tributo, hermano. ¿Cierto? Cuando él le ve la moneda y él le dice, dale a César, ¿cierto? Lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero él vio, ¿cierto? Que cuando ellos se acercaron de su propio corazón, de su propia maldad, de su propia concupiscencia, ¿cierto? Estos hombres, hermano, fueron fuentes de tentación, bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Sabe usted que el libro de Santiago, hermano, que es un evangelio que es un libro
no un evangelio. Santiago no es un evangelio, es un libro. Que es un libro, hermano, que es bastante práctico. Y en el capítulo 1, hermano, en el versículo número 13, Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea, la propia concupiscencia, la maldad de uno, pero también la propia concupiscencia de usted, la propia concupiscencia mía, es un agente tentador, es una fuente de tentación, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted que Primera de Juan, en el capítulo 2, hermano, en el versículo 16, pasando ya al conducto de la tentación? O sea, ¿cuál es el intermedio? Porque cuando somos tentados, ya sea por Satanás, ya sea la concupiscencia, ya sea la maldad de uno, todo lo que uno, mis amados hermanos, cierto, el conducto, hermano, para llegar a la tentación es el mundo. Mire, Primera de Juan, en el capítulo, voy a leer, hermano, del capítulo 2, pero del versículo 15 en adelante, dice: mire, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mire lo que dice el 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, el versículo 16, hermano, es la clave y nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, el mundo, hermano, es el conducto, hermano. Lo que está en el mundo, hermano, es lo que nosotros podemos desear. Es lo que Satanás, el diablo, nos puede ofrecer. O sea, el mundo, hermano, es el conducto a la tentación. Por eso Juan el amado escribía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, mire, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, muchos se preguntarán, o muchos, cierto, quizás todavía se preguntan el por qué Dios permite la tentación. Es una pregunta que está, cierto, latente para todos nosotros. ¿Por qué Dios permite la tentación? Ahora, hay un propósito de Dios, hermano, en permitir esto. Había un propósito de Dios cuando Dios permitió que el Satanás, el diablo, cierto, arruinara momentáneamente, parcialmente, a Job. Porque si usted lee el capítulo, bueno, el libro de Job, cierto, los primeros capítulos, usted se va dando cuenta que Dios es el que permite que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, obre en la vida de Job y destruya a Job, hermano. O sea, Dios tiene un propósito. Ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Por ejemplo, desarrolla, cierto, lo que es el carácter y la fe del cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Desarrolla, hermano, desarrolla el carácter y la fe del cristiano. Dios, hermano, en su misericordia, permitiendo lo que es, cierto, la tentación, hermano. Por ejemplo, mire, Pedro, el apóstol Pedro, cierto, en el capítulo, en su primera carta, en el capítulo 1, hermano, cierto, mire, del versículo 7 al 13, dice, yo voy a leer de la siguiente manera, voy a estar leyendo para que usted ponga atención, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, hay una prueba de la fe. Hay una prueba de parte de Dios de dónde estamos nosotros parados. Entonces, para Dios probarnos, Dios permite las tentaciones en nuestra vida. Porque en el capítulo 5, hermano, del mismo libro, versículos 8 y 9, sed sobrios y velad. Es el consejo que Pedro, ¿cierto?, nos da a nosotros los cristianos. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, aquí vuelve, ¿cierto?, a nombrar, ¿cierto?, como una fuente de la tentación a Satanás, el diablo, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Se da cuenta? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la tentación, hermano, al ser probado, hermano, nuestra fe, amén, mantiene humilde, hermano, al cristiano. Nos mantiene en humildad, hermano, porque es necesario que nosotros también entendamos que nosotros no la sabemos toda, por hermano. Que por mucho que usted pueda escudriñar la Escritura y usted pueda tener tremendo conocimiento bíblico, hermano, nosotros estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa. Y aunque busquemos a Dios, clamemos a Dios, podemos vencer la tentación, pero tenemos que luchar en contra de las tentaciones. Y 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol Pablo, amén, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. O sea, las luchas, pruebas, dificultades y tentaciones que usted pueda tener, hermano, nos ayudan, hermano, a mantenernos en humildad, porque necesitamos constantemente de Dios, hermano. Ahora, cuando usted logra vencer la tentación, mi amado hermano, cuando usted logra vencer la tentación, usted está demostrando que el poder de Dios, hermano, que está en usted, porque nosotros los cristianos tenemos poder de Dios. Yo no sé si usted lo cree, hermano, porque esto es espiritual. O sea, esto no es el simple hecho de participar, de reunirse en un lugar físico a cantar un par de coritos y nada más. El evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque esto es poder de Dios, hermano. 1 Corintios, hermano, capítulo 10, versículo 13. Todo esto por la palabra, hermano, dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cuando usted soporta la tentación, hermano, es el poder de Dios, hermano. Es el poder de Dios que se está viendo reflejado, hermano. Reflejado en usted, al usted vencer la tentación. Ahora, la importancia de vencer la tentación, hermano. ¿Por qué es importante que usted pueda vencer la tentación? Básicamente porque, como yo le estoy contando aquí, usted está, hermano, demostrando que el poder de Dios está en su vida. Ahora, usted entienda que cuando usted vence la tentación y usted demuestra que el poder de Dios está en su vida, la Biblia, hermano, ¿cierto? Nos habla que seremos recompensados. Mire, Apocalipsis capítulo 2, ¿cierto? Cuando habla el mensaje de la iglesia en Efeso, en el versículo 7, mire lo que le dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el versículo 11, ¿cierto? Lo que le habla a la iglesia en Esmirna, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora, en el versículo 17, cuando le está hablando a la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bendito sea su nombre. ¿Se da cuenta? O sea, ay, hermano,
Hay, hermano, hay una promesa para todos aquellos que vencen, hermano, para todos aquellos, ¿cierto? Para todos aquellos, ¿cierto?, que logran vencer la tentación, hermano. ¿Sabe que Job, hermano, después de que vivió todas esas pruebas, quizás se vio tentado muchas cosas, después de que pasó, que todo lo que pasó, cuando habla en el capítulo número 42, en el versículo 5, dice, de oídas te había ido, dice, mas ahora mis ojos te ven, hermano. O sea, había un conocimiento de Job, hermano, de quién era Dios, hermano, cuando Dios, hermano, trató con su vida, lo mantuvo íntegro, hermano, porque aun cuando la esposa de Job le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, pero este hombre se mantuvo, hermano, siempre creyendo y confiando en Dios y aferrándose a Dios, bendito sea su nombre. Ahora, la importancia, hermano, la importancia vital, hermano, la importancia vital de que usted pueda vencer la tentación. Quizá podemos caer en muchas cosas, hermano. Reconocemos que caemos en muchas cosas, hermano. Reconocemos que aunque nosotros queramos vivir en una máxima santidad, nos cuesta, hermano. No sé a usted, pero a mí me cuesta sobremanera, hermano, en muchas cosas, hermano. En muchas áreas, hermano, desde decir una mentira para no zafar, desde mirar a una mujer, bonita, hermano, o sensual, desde quizá a lo mejor, hermano, no sé, de pensar, hermano, en ganancias deshonestas, de que quizá, no sé, de tantas tentaciones, hermano, de que somos tentados a hacer, hermano. Es más de alguna vamos a caer. Quizá usted dirá, no, en todas las que nombró, yo me he mantenido firme. Amén, yo también en muchas me mantengo firme, pero hay otras que usted puede ceder porque esto es una lucha constante. Mire, Santiago, que es un libro, ¿cierto? Es una carta que es bastante práctica en el capítulo 1, ¿cierto? En el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, hay una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y está hablando ahí inmediatamente, ¿cierto?, de la recompensa y del premio que uno, ¿cierto?, puede tener como siervo de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. O sea, habla de la bienaventuranza, hermano, de poder soportar la tentación. Mire que lindo la Biblia, hermano, cómo nos anima, cómo nos exhorta, hermano, a esto que es tan, digamos, cotidiano para nuestras vidas, ¿cierto? Por eso lo hablábamos como reglas para los recién convertidos, porque esto no es necesario ser un teólogo. O sea, la tentación, hermano, está siempre, hermano, siempre ha estado. Como personas que no conocemos a Dios, hermano, cedemos a la tentación, pero es importante que usted entienda qué es lo que nos enseña la Biblia, nosotros como creyentes, cómo debemos comportarnos frente a lo que es la tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Usted me perdonará, mi hermano, que nos tomamos una tacita de té para poder remojar, ¿cierto?, la garganta un poquito. Estamos un poquito afectados de la garganta. Pero no por eso, hermano, nos vamos a trabajar al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Tratamos de que esto sea una bendición para usted, tanto como para mí. Estamos dando, ¿cierto? Bueno, ahí haciendo los programas porque creemos que es una bendición. Muy contento, hermano, ¿cierto? Porque yo, la verdad, las cosas, mi amado hermano, para serle bien sincero, usted quizá, no sé, usted hace videos, hermano, y tiene muchos seguidores, o no sé cómo llamarlo, gente que más que seguidores, hermano, porque uno no pretende que uno nadie lo siga. No queremos tratar de presentarnos como un ejemplo para nadie, hermano, porque es una responsabilidad bastante grande, pero ¿sabe qué? No esperando, hermano, que la gente quizá pudiera, por ejemplo, suscribirse, porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto a través de Facebook, bueno, es normal que todos los que mi amistad en Facebook, ¿cierto? Que quizá no todas las personas netamente, bueno, y creo que a usted también le pasa, no todas las personas que usted tiene de amigos en su Facebook son netamente amigos con los cuales usted comparte a diario. O sea, muchas veces hay personas que usted conoció en un momento de su vida y usted, ¿cierto?, lo ve en el Facebook y le manda alguna solicitud porque usted quiere que quizás pues, tener algún contacto, saber de su vida. Y esto, el Facebook nos ayuda a mantenernos informados. Hay hermanitos que yo, por ejemplo, no veo, digamos, por un tema de distancia, pero más o menos sé cómo están los cultos, veo que la obra está creciendo, veo hermanos que se están superando y que están predicando que antes no predicaban, o hermanitos nuevos en la coordinación. Entonces uno va entendiendo y va viendo muchas cosas, amigos de infancia, familiares que quizás son mundanos, pero ustedes saben lo que andan.
cómo están viviendo. Hace poco, ¿cierto? Tuve una prima que se casó con su pareja y ordenó su vida, a pesar de que ella no es cristiana, ¿cierto? Pero bueno, yo me alegro mucho de que ella pueda ordenarse delante de Dios, hermano, ¿cierto? Salir de la condición, ¿cierto? De fornicación, ¿cierto? Porque es importante el matrimonio. Pero pero no es lo mismo, ¿cierto? Un canal de YouTube, ¿cierto? Porque quisimos transmitir estos videos que después con el tiempo se van borrando al canal de YouTube, ¿cierto? Y para la gloria del Señor, hermano, ya tenemos 83 suscriptores. Usted dirá, pero es muy poquito. Hay hermanos que tienen 500, 1000, otros tienen millones de suscriptores, pero ¿sabe qué? Y millones o miles de visitas. Y sabe que, bueno, nosotros no pretendemos ser famosos, hermano, pero vemos que hay un grupo de gente, hermano, que quizá le han parecido de bendición lo que nosotros hacemos. Dios, el que pone más que hablar de la gracia de Dios, hermano, porque muchas veces, hermano, como que la gracia, hermano, es como un poquito subjetiva, porque, por ejemplo, si usted denuncia el pecado a alguna persona, si usted, por ejemplo, hay un adúltero y usted le da duro de adulterio, la persona que está recibiendo, hermano, el mensaje o lo está confrontando, no le va a gustar el mensaje y no va a hablar de la gracia de Dios. Al contrario, hermano, si esa persona es espiritual, quizá a lo mejor pueda entender que hay una gracia de Dios porque Dios le está ministrando. Pero si esa persona, por ejemplo, no es espiritual, hermano, no va a ver como la gracia de Dios que le está ministrando, sino que va a ver como un ataque, lo va a ver como de una forma negativa. Por eso es un poquito, aleluya, subjetiva, hermano, pero hay personas bueno, que se gozan, hermano, que se agradan, hermano, ¿cierto? Que se agradan, ¿cierto? De que se predique la palabra, de que se den lindas enseñanzas, quizás básicas, hermano, pero a la luz de la Escritura, ¿cierto? Para que los hermanos que quizás les cuesta entender un poquito las verdades bíblicas, puedan, ¿cierto?, aprender ciertas cositas, pueden ir anotando en el canal de YouTube, bueno, también, ¿por qué no?, a través de Facebook, ¿cierto? Usted va pausando el video, usted va anotando las citas y puede ir estudiando, o sea, la importancia, hermanos, de que hay que edificarse mutuamente. Ahora, mire, hemos hablado de la tentación, ¿cierto? Bueno, he tocado algunos puntos que como que definimos qué es lo que era la tentación, ¿cierto? Para ir recapitulando, ¿cierto? Yo no puedo recapitular, ¿cierto?, lo que hemos hablado en toda la serie, porque ya estamos en el capítulo número 9, pero sí puedo recapitular un poquito lo que es la tentación. Bueno, vimos la fuente de la tentación, que Satanás es el diablo, dimos algunos versículos, que es la propia maldad del hombre y la propia concupiscencia. Que estamos claros que el mundo, hermano, es el conducto a la tentación. Y bueno, y vimos por el por qué, ¿cierto?, algunas citas bíblicas del por qué Dios permite, ¿cierto?, la tentación y la importancia de lo que habla Santiago capítulo 1 versículo 12 de vencer la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago 1:12. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Es algo que nosotros, ¿cierto?, nos preguntamos, o algo que realmente a nosotros nos interesa, por hermano. Porque queremos vencer la tentación, porque no queremos ser vencidos, hermano. Amén. Bueno, Romanos, hermano, me parece que capítulo 11, versículo 21 o 11:12. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 11:12 o 11:21 o 12:11, cuando habla de no ser vencido de lo malo. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, habla de que nosotros como cristianos debemos vencer, hermano, las tentaciones, pero no debemos ser vencidos de lo malo. O sea, la tentación, hermano, nosotros debemos vencerla porque es el propósito de Dios que venzamos. Primera de Corintios, hermano, 10:13. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cada tentación, cada prueba, cada obstáculo que usted tiene, Dios lo permite en su vida. Bueno, lo tocamos durante el programa, pero porque Dios, ¿cierto?, le va a dar la salida para que usted pueda vencer. O sea, Dios nos entrega las herramientas para que nosotros podamos vencer la tentación, y eso es una realidad. Eso es bíblico. Eso usted, hermano amado, debe atesorarlo en su corazón. Eso usted debe tenerlo ahí. Es bíblico, hermano. Dios se encarga a su vida, hermano. Dios se encarga de a su vida cuidarle, guardarle, hermano, y darle las herramientas para vencer la tentación. Ahora, entendamos, hermano, que nosotros debemos evitar la tentación, porque si usted quiere vencer la tentación, no debe usted buscar la tentación. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo básico, ¿cierto? Básico, porque yo podría hablar de las prácticas en lo oculto, en lo secreto, y bueno,
y es un tema que, bueno, ¿qué pasa? Hay pecado oculto, porque todos tenemos cosas ocultas que hacemos, hermano. Hay hermanitos que, por ejemplo, que no sé, que chatean y se contactan con las hermanas y tienen conversaciones subidas de tono a través de WhatsApp, de Facebook. Y eso lo hacen en lo oculto, no lo hacen público. Bueno, o tantas otras cosas, hermanos que se juntan después de los cultos, bueno, y podemos hablar, hermano, y podemos quizá especular, hermano, muchas cosas que pudieran estar pasando dentro del oculto, hermano. Pero vemos algo que es cotidiano. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, como hombre, ¿cierto? Porque uno se convierte al Señor y uno no dejan de gustarle las mujeres, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Sí, porque hoy en día, hermano, mucho cuidado con los varones, hermano, que no les llamen la atención las mujeres. Ahora, los que somos casados, ¿cierto? Tenemos ojos para nuestra esposa, porque así la Biblia nos dice que el que mira a una mujer para codiciar adultera con ella en su corazón, entonces nosotros automáticamente nos ponemos a la defensiva a cualquier mujer, ¿cierto? Que pueda ser atractiva a nuestros ojos, de no mirarla, para no codiciarla, hermano. Y no caer en la tentación quizás de codiciar, porque obviamente que usted tiene que mirar. O sea, si yo por ejemplo soy comerciante y tengo clientes que son bastante guapas, yo tengo que mirar para venderles, para cobrarles o para interactuar con ellas. Ahora, las miradas codiciosas, hermano, son las que nosotros debemos evitar, hermano. Ahora, si usted por ejemplo tiene esa lucha, que yo creo que es una lucha que debe tener todo hombre, casado y soltero, que los solteros quizás más, pero usted no se va a ir a meter un café con piernas, por mano. No sé si me entiende. O sea, usted debe evitar la tentación. O sea, si usted se va a meter para allá, obviamente que usted va a pecar, porque usted no puede decir, es que no me pude resistir, quizás, no sé, ver mujeres semidesnudas. ¿Me entiende? O sea, porque usted debe evitar la tentación. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 6, 18. Primera de Corintios, ¿cierto? En el mismo libro que estamos leyendo, en el capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo propio peca. Incluso aquí la Biblia nos dice, ¿cierto? Que somos templo del Espíritu Santo. O sea, es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿cierto? A la hora, ¿cierto? De cuando nosotros pecamos, hermano, que el Espíritu, ¿cierto? Está en nosotros y Efesios, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 30, me parece, habla de que nosotros, mis amados hermanos, ¿cierto? No debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, hermano, que está en nosotros, hermano. O sea, debemos, hermano, de todas maneras, ¿cierto? De todas maneras, mi amado hermano, ¿cierto? Y con toda nuestra fuerza, el huir de la fornicación, hermano. Mire, en el versículo 14, nosotros leíamos 10:13, que decía de la siguiente manera, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y después nos dice, mire, en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Y aquí, ¿cierto? Y en el versículo 18, la Biblia nos habla, ¿cierto? Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. O sea, versículo 1 Corintios 10, 14, huid de la idolatría. Pero 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. O sea, huir de las tentaciones, huir de las cosas que nos apartan de Dios, hermano. El apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Le escribe, ¿cierto? De la misma manera, en el capítulo, ¿cierto? Número 6, hermano, en el versículo número 11 dice, mas tú, hombre de Dios. No sé si usted es un hombre de Dios. Ahora, si digo hombre, también estoy quizá mencionando a la mujer. ¿Por qué no? Porque las mujeres, hay mujeres de Dios, hermano. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Bueno, y aquí, si usted lee el capítulo 6 de los primeros versículos, da una serie de requisitos. Dice, habla del amor al dinero. Amén. Habla, ¿cierto?, de los hombres contenciosos. O sea, de muchas cosas, hermano, que a uno lo pueden quizá tentar a engrandecerse, a jactarse, a tantas cosas, hermano. Pero aquí le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, huir, hermano. Amén. ¿Y cómo podemos huir? ¿Cómo podemos tener la capacidad de poder huir ante estas cosas, mi amado hermano? ¿Cómo cree usted que nosotros podemos tener la capacidad, ¿cierto?, de poder huir, hermano, de las tentaciones? Mire, el libro de Mateo, hermano, el Evangelio San Mateo,
nos habla, ¿cierto? Y nos aconseja, ¿cierto? En el capítulo 26, en el versículo 41, ¿cierto? Cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní. Dice, velad y orad, ¿cierto? 26:41, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nos está hablando que siempre el espíritu va a querer que nosotros, hermanos, debemos estar en oración, velando a Dios para que nosotros podamos andar en santidad, pero la carne es la que nos debilita. Bendito sea el nombre del Señor. La carne, hermano, es la que nos lucha, la carne es la que en nosotros, hermano, produce, ¿cierto?, una lucha constante para que nosotros cedamos en contra de las tentaciones. Ahora, debemos leer, hermano, debemos meditar, debemos confesar nuestros pecados, debemos leer la palabra, hermano, y obedecer la palabra de Dios, hermano, no tan solamente quedarnos, hermano, en puro leer, hermano, debemos obedecer la palabra de Dios, que muchas veces, hermanos amados, nos confronta, hermano, y no es fácil, hermano, seguir estas cosas, porque la palabra de Dios, cuando nosotros, por ejemplo, como cristianos predicamos, bueno, este día sábado nosotros estuvimos predicando fuera de la iglesia, ¿cierto?, en una plaza, y predicamos, hermano, ¿cierto?, a la gente, a nuestros vecinos, y quizás muchos vecinos se molestan porque creen que como que uno está como presentándose como justo y acusando de pecador al resto, hermano, pero no es así, sino que esta palabra también a nosotros nos confronta, hermano. En Mateo capítulo 4, ¿cierto?, del versículo del 1 al 11, ¿cierto?, habla con respecto a lo que es la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, lo que estaba escrito, Jesucristo se apegó a la palabra, hermano. Jesucristo se apegó a la palabra, hermano. O sea, la obediencia, hermano, siendo Dios mismo, hermano, obedeció la palabra, hermano. Mire, y el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, ellos pudieron vencer. Cuando estaba hablando, ¿cierto? Voy a leer el versículo 10. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, a través de la palabra, hermano. O sea, la palabra, hermano, tiene poder. Esta palabra, hermano, si usted se somete a esta palabra, si usted busca poner por obra lo que usted va aprendiendo, hermano, y usted se somete a la palabra, usted se humilla delante de Dios, hermano, y de la palabra, esta palabra a usted le puede traer muchos beneficios, bendito sea el nombre del Señor. O sea, debemos entender, hermano, que por sobre todas las cosas, hermano, ya para estar terminando, que por sobre todas las cosas, mi amado hermano, ¿cierto? Debemos, hermano, por sobre todas las cosas, hermano, debemos asistir a la casa de Dios, debemos buscar a Dios, hermano, debemos meternos con Dios, empaparnos de la palabra, estar buscando a Dios, huir, ¿cierto?, de las tentaciones, de las situaciones que a nosotros nos llevan a pecar. O sea, si usted no va a ir a una discoteca, hermano, si usted no quiere adulterar, usted no va a ir, digamos, a un café con piernas, si usted no quiere codiciar, usted no se va a juntar, por ejemplo, con gente borracha, ¿cierto? Usted puede predicar, usted puede compartir, usted puede saludarle, conversar de Dios, hermano, pero usted no va a andar toda la noche, digamos, en una reunión familiar en toda la noche tomando. Usted a lo mejor va a hacer actos de presencia, pero el que es de Dios, hermano, ese ambiente ya no es de él. Y si usted tiene lucha, por ejemplo, con el trago, por lo mejor si usted no tiene lucha con el trago, claro, a lo mejor usted puede estar en una reunión familiar y puede ver que todos tomen. Ahora que se vienen las fiestas, hermano, las fiestas patrias, hermano, a lo mejor si usted no tiene luchas con el alcohol, gloria al Señor, hermano. Yo vengo de mi familia, hermano, yo soy el único que sirve a Dios, hermano.
Y uno siempre tiene la esperanza de que Dios, como dice la Escritura, cree tú y toda tu casa será salvo. Pero no que sean salvos porque uno está sirviendo a Dios, porque aquí, ¿cierto? Yo soy bastante crítico con la palabra. O sea, aquí mi esposa, mis hijos, hermano, si quieren salvarse tienen que someterse a la palabra, así como yo me someto a la palabra. Si no, no pueden ver una salvación de parte de Dios, hermano, porque esto no es algo que sea cualquier cosa, hermano. O sea, hay requisitos, a pesar de que esto es por gracia, que Dios no nos cobra un peso, de que Dios, ¿cierto?, no nos pide nada, simplemente, ¿cierto?, esto dice, como dice la Biblia, es por gracia a través de la fe. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. O sea, es una seguidilla de cosas, hermano, de que el hombre de Dios debe hablar. Podemos también mencionar lo que es la santificación progresiva. O sea, es un tema, hermano, pero la importancia, hermano, y uno, por ejemplo, no viviendo en un hogar que sean todos cristianos, hermano, yo, por ejemplo, no puedo prohibir a mi esposa, por ejemplo, que no se tome un trago. O sea, yo no quisiera que nunca viviera, que no fumara cigarrillos, hermano, pero una persona adulta, ¿cierto? Ya es libre, hermano, de decidir su vida, hermano. Ahora, el Evangelio está predicado y cada uno dará cuenta a Dios de sí. Ahora, quizá a muchos niños les pasa, o jóvenes, hermano, que sus padres no son cristianos y en su casa, no sé, pues ven los partidos, tomándose una cerveza, y quizá ellos viven en ese contexto, hermano, pero muchas veces, hermano, Dios nos da la capacidad de poder vencer eso, hermano, y para mí eso ya no es una tentación, ni es una lucha, el alcohol, ni las drogas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, pero a otras personas sí, por eso hay que cuidarse, hermano. Y Hebreos, hermano, capítulo 10, del versículo del 23 al 25 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí está el versículo 25, que es bastante conocido por muchos, hermano. Quizá a lo mejor usted no sabía dónde estaba escrito, pero es muy conocido. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mismo libro de los Hebreos, hermano, en el capítulo número 4, del versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué lindo. Hebreos capítulo 4, versículo, ¿cierto?, del 14 al 16. Nuestro sumo sacerdote, hermano, nuestro sumo sacerdote Cristo, hermano. Él también fue tentado, él también, mi amado hermano, ¿cierto?, fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén, ¿cierto? Me parece que en el capítulo 7, ¿cierto?, dice que no tiene un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, porque como él fue tentado nos entiende, hermano. Por eso es que también nos da, ¿cierto?, juntamente con la tentación, la salida. Amén, que el Señor le bendiga. Amén, ese ha sido el programa. Bueno, estamos en un horario prudente, ¿cierto? No queremos tampoco ser imprudentes o muy tediosos, hermano, o extendernos mucho. Creemos que la enseñanza ha sido clara, hermano. Usted puede, bueno, ver a través de YouTube, ¿cierto?, y anotar los versículos que hemos dado. Bueno, usted quizá, si usted quisiera comentarme en YouTube o en Facebook, ¿cierto? En Facebook usted puede quizá poner algún versículo de algún punto que tocamos, hermano, para ir dando más versículos. Recuerde que lo que usted anote, los comentarios son públicos. Y hay gente que ve los comentarios y puede, digamos, buscar otro versículo. Ahora, si usted quiere hacerlo a través de YouTube, ¿cierto?, usted busca hermano Rodrigo Poblete. Y estos mismos videos que usted ve que estamos haciendo, esta serie, ¿cierto?, la tenemos en YouTube, ¿cierto? Y usted también puede comentar a través de YouTube, ¿cierto? Quizá que querrá usted, quizá que podríamos hablar de algún temita de la palabra. Siempre lo hacemos responsablemente, que si no sabemos algo, ¿cierto?, lo preguntamos, lo aprendemos, nos metemos en un tema, ¿cierto?, y siempre tratamos de dar una interpretación a través de la palabra. A pesar, ¿cierto?, que yo quiero que usted entienda, hermano, que yo no pretendo que usted vaya a pensar que nos estamos presentando como gente erudito, hermano, gente que quizá que tiene estudios teológicos. No. Esto es netamente lo que el Espíritu Santo va poniendo, ¿cierto?, en el corazón, y tratamos de todo lo que estamos hablando, ¿cierto?, sea siempre por la palabra, para que sea la palabra misma que se vaya interpretando, que la misma palabra sea la que vaya edificando las vidas de todo creyente. Amén. Yo me despido, ¿cierto? Bueno, nos despedimos, ¿cierto?, de todos
todos aquellos que en un comienzo saludamos, nuestro pastor Manuel Aguayo, ¿cierto? Nuestra pastora Mercedes Calvio, ¿cierto? Todos los hermanos del Ministerio de Plenitud de Gozo, todos los siervos que nos han saludado, mi hermanito Oscar, mi pastor Ricardo Piña, que le queremos y amamos mucho en el Señor, y todos aquellos que quizás estarán, ¿cierto?, dando algún me gusta, ¿cierto?, haciendo algún tipo de comentario. Amén. Nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, ¿cierto?, también les deseamos las más ricas bendiciones de parte del Dios Todopoderoso. Así que, mis amados hermanos y amigos, este ha sido el programa A Dios sea la gloria. Les saludamos en el amor del Señor, nos despedimos cariñosamente. Amén. Y desde acá les decimos, ¿cierto?, Maranata, Cristo viene, que el Señor les